Radio Amor 91.9 FM presenta a continuación el programa Conversando. Estaremos tratando hoy un tema interesante con nuestro invitado especial. Recuerda que puedes participar en el tema de este día llamándonos al 225-261-2837. También puedes vernos en vivo y por video en nuestra cuenta de Facebook de la radio. Déjanos tu pregunta allí o bien, si gustas, envíanos tu pregunta al teléfono de texto 225-678-2485. Esperamos tu participación. Y a continuación, el tema del día. Muy buenas, estamos en un programa más de Conversando. Estamos muy contentos en el día de hoy porque vamos a tratar un tema que nos toca a todos y es el bolsillo. ¿Cómo es el tema de hoy? Finanzas generales en la familia. Y tenemos con nosotros a un invitado especial, a nuestro hermano Gabriel Velázquez. Es un gusto tenerlo con nosotros. En el día de hoy les habla Tammy Clark y Lorenzo Herrera. Y bueno, vamos a empezar aquí con nuestro hermano Gabriel Velázquez. Háblenos de usted, porque quiero que todos los que no lo conocen sepan por qué usted nos va a ayudar con este tema hoy. Muy bien, pues un placer estar con ustedes esta tarde. Realmente el conocimiento que tengo de Radio Amor ha hecho que a través de estos años, ya completamos esta semana 5 años de estar con el programa Camino de Vida, nos ha permitido poder estar muy en contacto con nuestros hermanos aquí, alrededor de toda la familia de Radio Amor. Sí, este es un tema interesante, es un tema que habla de aspectos de la familia que son de necesidad diaria. En mi caso es interesante dejarles saber que soy economista, un viejo economista de hace muchos años, 1974 me gradué. Wow. Posteriormente hice aquí en Estados Unidos una licenciatura de Administración de Negocios, Business Administration en inglés. Y últimamente todo lo que ha sido la licenciatura en Comunicación Ministerial. Pero la experiencia no la tenemos porque hayamos colgado 3 o 4 títulos en la pared. La experiencia la tenemos cuando hemos estado diariamente trajinando con esto que se llama finanzas. Exacto. En el mismo plan en que lo hacemos alrededor de lo más simple, como es mirar las finanzas familiares. La miramos más adelante cuando tenemos un negocio, cuando tenemos necesidad de poder mirar hasta dónde vamos a invertir, qué seguridad tenemos en esa inversión, cómo nuestra familia nos apoya en ese paso, sí, y tantas otras cosas que se desarrollan a través de esto, claro, que son las finanzas que nacen en la familia. Excelente, excelente. Entonces, basado en su experiencia, por eso lo traemos acá para que nos oriente. Y nos puede decir usted qué son las finanzas familiares, así en unas palabritas para que nos comente. La gente trabaja y ni piensa en eso, trabaja, paga, pero hay algo que se llama finanzas familiares. ¿Cómo lo describe usted? En 2 palabras muy sencillas, la finanza familiar consiste en controlar cuáles son nuestros ingresos versus o contra cuáles son nuestros egresos. ¿Qué es lo que nosotros ganamos y qué es lo que nosotros gastamos? En eso se fundamenta totalmente toda la operación. Y es igual en la familia, en la empresa pequeña, en los grandes conglomerados, en Exxon o en otras compañías. Es exactamente lo mismo. Cuando nosotros tenemos más ingresos que gastos, tenemos remanente de dinero y nos permite con ello poder comprar cosas que no podríamos hacerlo si no nos alcanzara. Cuando tenemos más gastos es cuando tenemos problemas, porque estamos ahogados, estamos con deudas y eso va en contra de lo que es la tranquilidad de la familia. Entonces podríamos decir que esos son los objetivos de tener un presupuesto o el objetivo de las finanzas familiares, saber qué es lo que entra, qué es lo que sale y lo que queda, qué es lo que se va a hacer con eso.
Es parte de lo que es un presupuesto, exactamente. Sí. Las finanzas se definen como la gestión de dinero que una familia realiza para tener una economía, llamémosla sana. Ok. Así como el médico te diagnostica a ti una medicina cuando tú estás enfermo, es exactamente lo mismo cuando tú tienes necesidad de acudir a una persona para que te ayude con los números, con tus gastos, cómo controlarlos y demás. Entonces, esta consideración de los ingresos se percibe cuando tenemos que presupuestar y tenemos que gastar sabiendo que hay un ítem muy importante que es el del ahorro, que es prevenir las necesidades que podemos tener, así como los que pueden ser gastos catastróficos que se nos pueden presentar. Hermano, tenemos más adelante en detalle. Hermano Gabriel, para una persona que apenas, digamos, analiza, así, digamos, me voy a poner a mí, por ejemplo, apenas yo sé de un plan de financiamiento para la familia. Ese es el digamos, el tema que se le ha puesto, el nombre que se le ha puesto al tema ahora. ¿Cómo poderle hacer entender la importancia de un plan financiero para la familia? Que es tan importante, que requiere de tanta responsabilidad y de invertir cada centavo que entra por nuestro bolsillo. ¿Qué usted le diría en su experiencia a una persona que, como usted dice, que a veces nosotros sabemos invertir, a veces no invertimos también en las cosas correctas? Correcto. Y ahí es donde a veces nos viene como una lluvia de agua fría, y después, para recuperarnos y volver a tener la paciencia de levantarnos de ese hueco en que caímos. Bueno, hacer una semejanza de lo que consiste conversar con una persona. Correcto. Plantearle qué necesidad tiene esa persona de mirar la importancia de lo que significa evaluar cuáles son sus gastos comparativamente con lo que ingresa. Es la dependencia que está basada en la responsabilidad de la cabeza de familia. Correcto. Hablamos aquí de que hoy en día los matrimonios, en su gran mayoría, se unen para poder trabajar y poder ingresar los dos. Dinero para poder cubrir los gastos. Correcto. Quien tiene la responsabilidad como familia es el varón, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Sí. Eso es lo que debemos tener como práctica y eso es lo que debemos dejarle conocer a quienes en algún momento tienen esa vacilación o creen que forzosamente la esposa tiene que estar trabajando con él. Y cuando entendemos las leyes de las cosas que nos seducen a las cosas buenas, como usted ya dijo, ¿verdad? Que el hombre debe de reconocer de que él es la cabeza y puede tomar, digamos, cartas en el asunto de lo que no se está haciendo bien en un hogar, que sería de eso lo que estamos hablando, ¿verdad? Es cierto. Siempre tenemos que tener en mente de que como esposos, marido y mujer son parte de la familia. Sí. Entonces no se trata de que el hombre hoy tome determinaciones sin consultarlas con su esposa. Porque no se trata en ningún momento de subestimar la capacidad que tenga el hombre para poder definir. Es todo lo contrario. La esposa es el apoyo del hombre para que tome esa decisión, ese siguiente paso a seguir. Es exactamente el hecho de asociarla a ella, de dejarle conocer a ella por qué y de qué manera los dos tienen que estar de acuerdo cuando se hace alguna operación, alguna inversión, algún gasto, de manera que los dos tengan la responsabilidad máximo si los dos están aportando. Lo que usted dijo de sentarse, conversarlo también, ¿verdad? Con la esposa, y si hay un niño ya que comprende también, porque es bueno siempre dialogar estos buenos temas en familia, ¿verdad? Es un punto importante. Sí. El niño tiene que acostumbrarse a mirar, a escuchar y conocer. No estamos hablando del niño de 2 años, estamos hablando del niño de 5, 6, 7 años,
ya tiene que empezar a escuchar. Él no va a participar, él no va a decidir, Sí. pero al menos que pueda en algún momento, en medio de su entusiasmo y en medio de su curiosidad, preguntar, papá, ¿qué es un gasto? Correcto. Mamá, ¿qué es ingreso? Correcto. ¿Qué es dinero? ¿Qué es? Y eso le va permitiendo a la familia en conjunto realizar algo como es todo esto que se llama presupuesto. Entonces, esposo y esposa, cuando los dos aportan, ¿qué pasa cuando nada más aporta el esposo? La esposa también tiene que saber en qué se gasta, saber todo lo que pasa en la familia, las decisiones. O sea, yo vengo, pongo el ejemplo de mis padres, una situación un poquito complicada, porque mi papá era el que trabajaba y mamá no, pero la que manejaba los gastos era mamá. Pero a la hora de tomar las decisiones, mi papá la tomaba sin decirle a mamá, vamos a comprar esta casa, me compré este carro. Ya cuando se enteraba, yo lo había él hecho todo. Yo no sé si eso es como siempre se hace, pero y eso después repercute en los hijos, porque cuesta después a los hijos manejar las finanzas, porque desde los padres no hubo esa situación donde era siempre estable, se sabía lo que venía, ¿no? Pero en el caso esto donde la esposa no aporta, sino que es el esposo, deben conversar de todas maneras. ¿Cómo se hace allí? Mira, estamos hablando de varias generaciones. Claro. Si miramos en esta mesa, creo que son casi 2 generaciones que nos separan de lo que es mi edad a la que la edad de ustedes. O sea que Y de tenemos lo que yo tenemos una conocí, ventaja, ¿verdad? De lo que nos va a decir nuestro hermano ahora. Así es que de atención. lo que yo conocí, quién era el que tomaba las riendas y quién era el que decidía, a lo que es hoy, Sí. 70 años después, no porque tenga 70, tengo 80 años, sino que desde cuando tenía yo 10 años, Sí. a lo que es hoy, el mundo ha cambiado de una forma absolutamente diferente. Exacto. Entonces, pero eso no cambia lo que es la importancia de tu pregunta. El hecho de que la mujer no aporte dinero no quiere decir en ningún momento que ella se tenga que ver menospreciada en las decisiones que toma la familia. Estamos hablando de ese núcleo que es padres e hijos, en donde son los padres los que toman las primeras decisiones, Sí. y luego en la medida en que los hijos van creciendo, se van uniendo para realizarlo. Sí. Entonces, la mujer debe ser la señora que es el corazón del hogar, es la que deja traslucir hasta donde el pálpito de lo que puede ser un movimiento contable puede ser bien atinado o no bien atinado. Nosotros los hombres tenemos la gran dificultad de ser demasiado impulsivos en las decisiones que tomamos. Las mujeres son mucho más racionales. Y sensibles. Ellas piensan un poco más, ellas Sí. estudian un poco más. Ellas como que le tratan de buscar esa esencia de dónde está lo malo que no lo puede ver mi esposo y que no lo puedo ver yo. Exacto. Y lo más importante, la esposa está más cerca al Señor que nosotros. Cuando hay un matrimonio cristiano, la esposa está mucho más en contacto con el Señor. Entonces ella siempre busca ese espacio para que vamos a consultarle al Señor. Puede que no se lo diga al esposo para no dejarle mal en cuanto es la decisión, pero sí ella se va a reservar el tiempo para hablar con el Señor y poderle decir, ayúdame para que yo tenga la capacidad y llamemos la sabiduría para dejarle ver a mi esposo que debemos de tener ese gasto al menos por un tiempo. Sí. Hablaba usted de que en su trayectoria, hablaba de su experiencia y de que son por lo menos 2 décadas. En este tiempo, como usted dice, presente ahorita, a cómo está la economía y a cómo está todo, que no se entiende muchas veces que uno agarra cierta cantidad de dinero, y esto es digamos en valorar los ingresos, ¿verdad? Ahorita las cosas suben de un día para otro. ¿Qué usted le diría a los que nos escuchan, verdad? Basado en su experiencia de hace tiempos a estos tiempos actuales, que son tiempos, como usted dijo, aquellos tiempos fueron difíciles también,
Pero en estos que estamos, ¿qué usted le diría a los que nos escuchan hoy? Que el dinero se hace como que nada, pues, como que ya no vale. O sea, a veces lo sentimos así, Sí. por tan caro que están las cosas. Ujú. Pensemos un poco. A ver. Pensemos que lo que yo tenía hace años, hoy en día vale más. Exacto. Pensemos que si yo comencé hace 50 años, Sí. posiblemente hoy puedo haber, si lo he hecho bien, he podido ahorrar o he podido tener algo que me permita considerar que ese es mi patrimonio. Y ese patrimonio está respaldando lo que fue ese movimiento de rápido crecimiento en los precios que se está presentando hoy. Sí. Pero pensemos en que la persona comienza, no tiene ningún patrimonio, Correcto. Correcto. está sustentada únicamente en su trabajo, Su trabajo. que nadie se lo está Y esa es la escriturando. mina de oro que tiene. O una familia que está recién empezando también. Ese Sí. es su capital. Ujú. Son sus manos, es su trabajo, es su capacidad de pensar, de realizar las cosas. Ese es el mayor cuidado que debe tener. Hay muchas personas que consideran, pero aquí en Estados Unidos se necesita empleo. Yo me voy a renunciar porque me peleé con el jefe, porque no me gusta que me manden, porque me voy. El peor error que puede realizar una persona que está trabajando es renunciar a su trabajo sin tener un trabajo preestablecido, de manera que sea solamente un salto de un lugar a otro. Correcto. ¿Por qué? Porque casi que se teje como una especie de, llamemos, sombra en esa persona. Wow. Y es que cuando estás sin trabajo, ir a buscar trabajo es muy difícil. Cuando tú estás trabajando, la gente te llueve solicitando que vayas a trabajar Así con es. otras empresas. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es, primero, asegurar que el empleo sea un empleo haciendo lo que tú quieres hacer, realizando lo que sabes hacer Ajá. y manteniendo a toda disposición un buen carácter con todas las personas que están contigo. Ok. Lo que sea en algún momento problema, enfréntalo antes de seguir con ese problema sin solucionar, porque ese problema se va agrandando y va envolviendo a otras personas. Excelente. Ahora, ya dirigiéndonos a lo que es la pregunta de cómo poder realizar eso, todo va en dirección a lo que tú ingresas y a los gastos que tú tienes. En la medida que tus ingresos sean fijos y tus gastos vayan aumentando, tú vas a tener necesidad de disminuir esos gastos en la medida en que tú puedas ir cubriendo las necesidades básicas de tu familia. Entonces los Entonces, gastos... es cuando tú empiezas a enumerar gustos Ya. que te estás dando, que te valen dinero Ya. y que al no tener cómo pagarlos, vas a tener que dejarlos a un lado. Los gustos versus los gastos, lo que se quiere y lo que se necesita. Entonces es buscar lo que es necesario, no todo lo que queremos es necesario. Entonces a la hora como de hacer, como de ajustarse, ¿no? Como a la hora de ajustarse se van sacando lo que no es necesario para cubrir lo que sí se tiene que cubrir. Sí, cada caso es exactamente Claro. individual. Cada familia tiene sus limitaciones, cada familia tiene sus ingresos. No es lo mismo lo que tú ganas que lo que tú ganas, lo que yo puedo ganar. Todos tenemos situaciones que son completamente individuales. Diferentes. Entonces, en la medida en que tú vayas mirando que los gastos te van aumentando, tú tienes que decir qué tan necesario es esto. Es como cuando tú vas a comprar en un sábado, que tú te vas a pasear en el mall y te vas con tu señora, con tus hijos y empiezas con eso de mirar una cosa y mirarle otra, qué lindos zapatos, qué linda camisa, qué bonito. Tú siempre tienes que preguntarte, uno, ¿tengo cómo pagarlo? Y antes de eso, ¿lo necesito? Sí. Porque si miramos, cualquiera de nosotros puede abrir el closet de nuestra casa y va a encontrar 25 camisas, 14 pantalones, 8 pares de zapatos y hablemoslo
Si no es esa cantidad, es más o menos parecida. O el doble, sobre todo en el caso de las Entonces, mujeres. ese es el punto número 1. Ujú, Si yo no tengo para gastarlo, no lo voy a comprar. Si no tengo para pagarlo, menos voy a endeudarme yo ujú, con una tarjeta o gastando lo que no tengo para gastar. ujú. Ok, mirando los gastos y clasificarlos. En una familia siempre hay los niños que están chiquititos que requieren son toda una inversión. Ya después, cuando ya crecen, digamos, ya de 15 años, hay mucha gente que le parece bien, ¿verdad? Y es bonito que le celebren los 15 años a la muchacha. Pero que si vamos a, digamos, tenemos una tarjeta de crédito y vamos a meternos con $10,000 de deudas. ¿Y qué usted le recomendaría a estas personas que tienen un trabajo, digamos, a veces tenemos trabajos bastante mínimos, por decir así, y endeudarse con una cosa de esas que solo pasa un día? Y aunque sea importante, son 15 años y uno le honra a su hija versus, digamos, estar endeudado. Sería ese día de fiestas versus estar endeudado por lo menos cerca de 3 años. Mira, la relación de familia es muy importante. Sí, Si tú no tienes una buena relación de familia, nada te va a satisfacer ni nada le va a satisfacer a los miembros de tu familia. Lo más importante es que tú empieces hoy a mirar cómo está esa relación de familia. Hay padres que tienen ingresos suficientes. para ellos no sería un Y problema. tenga o no buena relación con su esposa, hay dinero para pagar todo lo que en algún momento esa casa necesita. Ajá. A veces no lo hay. Entonces empieza el joven a decir, pero ¿cómo es posible que yo no pueda comprar mis tenis Jordan que valen $195 O el iPhone. cuando mi compañerito tiene y mi otro compañerito tiene y mi otro compañerito tiene? Sí. ¿Qué significa esa relación de familia? ¿Cómo tú has enseñado a tus hijos a tener conversación que te permita ver que lo que tú no puedes tener, no tienes que ambicionarlo en los demás? Correcto. Así es. Y eso depende de cómo tú llevas a cabo eso, porque si teniendo el dinero tú satisfaces esos $195, mañana no van a ser esos 195, van a ser otra cosa de la cual se antojó, y como el papá y la mamá no han tenido ningún límite en los gastos, se lo van a conceder. Y eso él ya lo va a exigir. Y eso va desde el principio que comenzamos, que estábamos diciendo lo importante que es, como él dijo, sentarse en familia, pero que a veces, bueno, si me lo dicen a mí, yo casi que creo que no me he sentado ni una vez. Importante. Pero sentarse en familia a discutir estos temas para, como él dijo, desde el principio ellos van sabiendo lo que uno puede gastar y lo que uno no puede gastar. También está el caso, ahora que estamos hablando de la familia y las finanzas, otro escenario que está allí siempre, y es el de las personas que están o que estamos divorciadas. ¿Ok? Ya es esa persona que es el solo ingreso, yo pienso que en esos casos se tiran más números porque hay que tirar los números, porque el gasto es el doble gasto entre una persona. Y pues allí pues el punto de lo que entra, de lo que sale, se piensa, se analiza más. Pero volviendo a lo que usted decía hace un rato sobre el asunto de los padres, de darle todo a los hijos, yo recuerdo cuando se pusieron muy de moda las Reebok en mi época, y todos mis compañitos tenían Reebok, y cuando nosotros le preguntamos a mamá y papá, ay, queremos unas Reebok, papá decía, bueno, no se puede, y nosotras no nos enojamos, nosotras, ok, o sea, no nos enojamos, no nos resentimos, si había X o cosas, no, ¿por qué? Porque mi papá nos decía, no tenemos esto, pero podemos tener otras cosas, ¿no? Entonces nosotras, ok, entonces nosotros como que valorábamos eso. Y cuando llegó la época del 15 años, nosotros nos dijimos, queremos una fiesta, no, algo ahí en el patio de la casa. Fue bien sencillo, muy felices,
Y eso nos ayudó, porque yo pienso que tiene que ver cómo mis padres se manejaban. Papá sabía que si era lo que se podía, él nunca se iba a poner mejores zapatos que el resto de la familia. Ni mamá iba a dejar de que no comiéramos para andar bien súper vestida. Ella se vestía bien, pero no ponía en riesgo al resto de la familia para estar ella bien. Entonces eso nos crea, nosotros estábamos como compartiendo eso y estábamos bien con lo que había en medio de tantas cosas que pasaban, pero teníamos esa cosa. Y pienso en eso que usted dice en el aspecto de la buena relación familiar, en ese aspecto, aunque mi papá al final tenía el mando, pero me hace pensar en el hecho de a veces de dar cuando no se puede. Entonces los niños no valoran. No valoran. Y entonces vienen las demandas de estos 15 años de $10,000. Entonces los padres se sienten, tengo que hacerlo, lo tengo que hacer. Sí, ¿no? Y estás capaz de sentirse culpable uno. Es la pregunta que no extendimos y que no dialogamos en detalle. Sí. Ese deseo de aparentar lo que no tenemos. Epa. Es el compromiso que nos hacemos a nosotros mismos de engañarnos y dejarle ver a la gente que si usted lo hizo, yo también lo voy a hacer. Lo vamos por un sentimiento erróneo. Que mi fiesta, la que le voy a hacer a mi niña, va a ser mucho más brillante porque va a tener X más cosas que más no colores, la compañerita de sí. ella. Y ahí es cuando nos embarcamos en un plástico que nos va a tener sacrificados por un rato, muchos años. Wow, sí. Por los intereses. Para unos momentos en donde nadie se va a usufructuar. Porque las personas que llegan van a llevarse su pedazo de pastel, van a comer muy bien y demás. Y cuando vamos a desempacar los regalos, muchas veces con ellos no podemos ni siquiera satisfacer el gusto de lo que la niña esperaba y gasté $5,000, $6,000, $8,000 o $10,000. Wow. O sea, son tantas las cosas que se presentan alrededor de eso que solamente cuando se tiene una relación de familia, cuando esposa y esposo están trabajando unidos, porque los hijos tienen que aprender a respetar las decisiones que tengan los papás. Y cuando pregunten, los razonamientos que los papás den deben estar cimentados en argumentos lo suficientemente válidos para que ellos lo entiendan. Para que lo entiendan. Y para que al entenderlo, ellos se den cuenta no solamente de cómo sus padres están trabajando para poderle dar una educación, para poderle dar lo que es posible con el ingreso que se quiere. Entonces ahí viene la parte del presupuesto, donde usted mencionaba algo de la palabra ahorro. Si alguien tiene un niño chiquito o una niña chiquita y le quiere hacer un 15 años en el futuro y tiene un presupuesto, desde ahora pueden ahorrar para ese 15 años, si es posible, en caso que se pueda hacer, como programarse algo para cuando llegue ese momento tengan ese dinerito o decir guardamos esto, pero si no hay el presupuesto, cuando llega el momento, wow, ¿qué voy a hacer? No se puede, o si se pudo, si se gastó en lo que no se debía. ¿Y cómo puede hacer una familia para iniciar un presupuesto? ¿Qué ejemplo nos puede dar usted? Todos estamos dados de acuerdo a los hábitos. Okay. Es una parte que dentro del coaching empieza a ser absolutamente indispensable mirar, analizar, estudiar y esculcar qué hábitos son los que yo tengo. Ya. Si yo, siendo nuevo padre de familia, tuve la oportunidad de que mis padres me enseñaran a ahorrar, posiblemente yo pueda tener como un punto de referencia muy importante ahorrar para lo que va a ser mañana la universidad de mi hijo o de mis hijos. Ya. Pero si yo no lo tuve y nunca escuché de eso, y lo que yo ingresé nunca me permitió poder tener ese ahorro, es donde nos preguntamos, ¿tuviste la oportunidad pero gastaste? ¿O no lo tuviste y fue imposible poder hacerlo? Son dos puntos que van muy de la mano, aunque son completamente separados. Sí. ¿Por qué? Porque si mis ingresos solamente alcanzan a cubrir los gastos de mi familia y no me permiten ahorrar nada, no puedo hacer nada. Si mis gastos
solamente pueden cubrir las necesidades básicas de mi familia, yo tengo que hablar con el Señor y tengo que decirle, Señor, no puedo darte un diezmo en este mes porque no tengo la forma de hacerlo. Y el Señor lo va a entender más que nadie. Así ¿sí? es. Puede que no lo entiendan los hermanos que ven que yo no puedo dar el sobre, no pueda dar. Pero eso no me interesa, lo que me interesa es la relación que yo voy a tener con el Señor. Correcto. Pero todo esto del ahorro es en función directa a qué es lo que nosotros percibimos, qué es lo que nosotros ganamos, qué es lo que nosotros ingresamos. Así Y es. de ahí se desprende todo el engranaje. todo lo demás va dividido. Va Ahí- completamente. Sí. Entonces, pero como hay veo muchos tipos de personas y no sabemos en los momentos a veces que nos endeudamos, por ejemplo, ¿qué le diríamos a esta persona que tiene un endeudamiento digamos que se enfermó? Se enfermó durante la enfermedad o su situación, cualquiera que haya sido, se tuvo que endeudar. ¿Cuál sería? Y digamos, y esta persona está acostumbrada a vivir ya un estilo de vida aquí en Estados Unidos. ¿Qué usted le diría a esta persona? ¿Cuáles serían sus opciones? ¿Cuáles serían sus planes a seguir? Cuando estamos acostumbrados a algo, quitarnos de Es algo duro. es muy difícil. Sí, Ok. Porque queremos seguir en ese mismo tren de gastos, con ese mismo estilo de vida, pero resulta que llega un momento en que sabemos que no lo podemos seguir enfrentando. correcto. Entonces vamos a tener que eliminar Algún- una cantidad de gastos que a la larga, pues, o me van a producir el que yo tenga realidad de las cosas, o me van a llevar a que yo mañana sea sacrificado por un banco cuando lleguen a cobrarme la tarjeta de crédito, cuando no tenga con qué pagarlo y cuando mi casa esté de por medio Sí. y se la En vayan a riesgo. llevar, la rematen para pagar lo que debo. Duro, ¿no? Entonces, todo esto es ese engranaje del cual comentábamos. Así es. La persona tiene que empezar a mirar, y fue la pregunta que tú me hiciste hace un rato, ¿cómo hace una persona para comenzar a realizar eso? Sí, Es comenzar, como todo. sí. Ahora, tú me preguntas, Analizar ¿cómo sus- comenzar? Sí. Bueno, comenzar es empezando a dar el primer Empezar a paso. dar el ¿Cómo primer paso. camina un niño? Sí. Después de darse porrazos, Ver a su se alrededor cae cuáles son hasta sus que al fin opciones. se para y da el primer paso. Sí. Seguramente que todos hemos tenido situaciones en donde hemos ganado lo suficiente y hoy nos vemos con las manos cruzadas y no tenemos ni siquiera con qué poder comprar la gasolina de mañana. Correcto. Entonces, todos esos golpes nos deben llevar a pensar si ese es el tipo de vida que yo quiero, que quiero para mi familia y mis hijos, o si estoy dispuesto a comenzar a mirar A sacrificar. cuál es el rumbo que yo debo darle a mis finanzas familiares. Sí. Sin dejar, ¿verdad? Las cosas primordiales. Sin dejar de No es que casualmente se trata de eso, se trata de Claro, ordenar de las orden- cosas de- primordiales, sí, Primordiales. sí, exacto. de realizar en el orden en que debe realizarse un plan de gastos para que la familia pueda estar completamente satisfecha Sí. de todo lo que necesita de acuerdo a lo que son los ingresos. Ahí es donde se ve la necesidad, La de que necesidad. miremos Sí. con detenimiento Sí. lo que podría ser un presupuesto. ¿Qué es y qué significa un Ajá. presupuesto? Usted nos habló de algo de un modelo de presupuesto para que la gente lo pueda ver Sí. cómo es, si usted nos los pudiera compartir para los que están viendo el programa ahora mismo, tengan como una idea de visual de cómo es un Sí. cómo podría ser un presupuesto, cómo es. Vamos a mirar en la pantalla Ujú. un ejemplo de una familia Ok, que tiene 3 ingresos. ok. El del varón, Ujú, la señora ujú, y un ingreso adicional, cualquiera que sea. ok, Estas personas están planeando sus ingresos en los 4 meses del año, de enero a abril. ok, Y encontramos que tienen ingresos más o menos de $1,900 cada mes. ok. Y tienen los gastos que están dados básica y esencialmente en gastos fijos, como son la vivienda,
la alimentación, el pago del vehículo, los seguros, teléfonos, internet, electricidad, agua, etc. Entonces, si yo voy colocando cada uno de los números redondos de los gastos que voy produciendo mensualmente, me voy a dar cuenta que en este caso los gastos llegan a 1.925 para el mes de enero. Okay. Y los ingresos fueron de 1.870. Entonces ya tengo una pequeña diferencia en contra de 55. En el siguiente mes hay una relación exacta con los mismos gastos, pero hay un gasto adicional. Y es que el vehículo, el único vehículo que tenemos se dañó y tuvimos que llevarlo al taller y eso costó $650. Es un gasto que no estaba previsto, un gasto que no teníamos remanente de ninguna clase, no habíamos ahorrado para un posible reparación de vehículos. Entonces se nos vino ese mes, el de febrero, un gasto de 650. Entonces eso nos desequilibró completamente. Totalmente. Porque el total de gasto fue de 2.400 cuando los ingresos fueron los mismos 1.900. Entonces ya tengo $585 de déficit. Cualquiera se preguntará, ¿y cómo cubrió ese déficit? Ese déficit lo cubrió o porque debe los 650 en el taller y le dieron un plazo de 30 días para pagarlo, o porque usó una tarjeta de crédito y esa tarjeta tiene que pagarla dentro de 30 días, o porque el compañero de oficina, de trabajo, etcétera, le prestó los 650, o porque logró un préstamo de otra entidad, como sea. El caso es que esa deuda la tiene esta persona. Tiene la persona. Y sigue el siguiente mes, más o menos parejo, y el siguiente mes, más o menos parejo. Sí. Esta persona se va dando cuenta de que con un gasto adicional imprevisto que venga, está completamente desequilibrado su presupuesto. Ya. Entonces va a tener que mirar dos cosas, o recortar los gastos o aumentar sus ingresos. Es una regla infalible. ¿Uno de los dos o los dos? Si es posible los dos. Los dos, sí. También, ¿verdad? sí. Es lo mejor. Es lo Sí, mejor. Pero sería lo uno mejor. de los dos tiene que hacerse. Algo tiene Porque que de lo hacerse. contrario se va a ahogar. Exacto. Entonces ahí es donde Ok. entra el siguiente cuadro. Y es cuando esta persona, que tiene más o menos los mismos ingresos, estudió Sí. cuáles son los gastos que puede eliminar. Ajá. Y se dio cuenta que tienen un teléfono particular y un teléfono móvil. Entonces son $65 que tenían antes, perdón, $40 que tenían antes de gasto fijo. Sí. Entonces han eliminado ese gasto. ¿Por qué? Porque con el teléfono móvil pueden perfectamente estar sin ningún problema. Correcto. Ya. Tienen además que de todos los gastos que tienen asignados ahí, Cable. todos son absolutamente necesarios. El Sí. cable, creo que quitó Porque el el cable. internet lo necesitan, la electricidad y el agua también, el gas para el carro también, pero habían El puesto cable. 65, habían puesto $150 el primer mes y $75 los siguientes Al meses. ocio. Y Ok. en el tercero, 250 para un paseo especial y en el cuarto 120. Ocio, quiere decir el poder salir fuera de la casa para comer afuera, para poder ir a un parque de diversiones, para poder, en fin, realizar alguna operación de familia por fuera. Ok. Entonces, tuvieron que suspender esos gastos. Y para eso es cuando encontramos que en ese segundo cuadro ya podemos ver que el primer mes quedaron 185. Ok. En el segundo mes vino el gasto de 650, Ajá. pero como se acortaron los gastos, entonces ya hubo solamente 340 de déficit. Y quitaron el número cable. rojo. Estoy viendo que quitaron el cable también. El cable. Sí, también. Sí. Ese fue Ajá. otro gasto que eliminaron. Wow.
Ajá. El tercer mes ya con esa reducción de gastos, Ok. entonces ya el presupuesto permitió Wow. que quedaran 358 a favor. Y en el cuarto mes 302, Ok. conservando más o menos los mismos gastos, eliminando los que se dieron cuenta Se dieron- que era sí, necesario que eliminar. era necesario eliminar. O sea que Entonces- siempre hay una solución. La solución depende de cómo tú estés decidido a encontrarla. Correcto. Correcto. Para todo hay solución. Sí. Dice el dicho y es una gran realidad. Para todo hay solución. Menos para cuando el Señor te llama a ti, Cuando yo lo llamo estés donde estés. ahí sí. Si estás debajo de un árbol, el árbol se cayó encima y te mató. Sí. Si estabas al aire libre, cayó un rayo y te mató. Si estabas viajando en un carro, te estrellaste y te mataste. Lo Ese seguro- día te tocó. Lo seguro es que ya ahí se Pero murió. Todo lo demás admite una solución. Esa solución depende que tú quieras tomarla, que Ok. tú te enfrentes a esa realidad y que quieras encontrar esa solución para que empieces a mirar cómo puedes Correcto. ir ahormando esas finanzas dentro de tu familia. Entonces es sentarse, como en resumiendo, ya que nos quedan solamente 5 minutos, pero muy interesante, yo creo que vamos a tener que seguir con este tema. Sí. Básicamente la persona se sienta, evalúa o escribe los gastos que siempre va a tener: renta, agua, luz, teléfono, seguros. Cada quien sabe sus gastos, pero escribirlos, ¿no? Y pagarlos. Tarjetas, deudas, otras cositas extras por ahí, algo con la familia, etcétera. Pero siempre se piensa de que las personas, que los negocios son los que necesitan como un asesor. Y viendo lo que estamos viendo, por ejemplo, si hay personas que están que no saben cómo manejar sus finanzas, que quisieran tener un plan, que quisieran ahorrar o que quisieran quizás hasta más allá invertir o planear algo para sus hijos. Habíamos estado hablando detrás de las cámaras lo que era un asesor financiero y un coach financiero, que es algo que usted hace. Así que en los minutitos que usted nos queda, usted nos podría decir básicamente qué es eso y qué es lo que hace usted al respecto. Bueno, Así realmente para mí es muy satisfactorio poder ofrecer el servicio de asesor financiero y al mismo tiempo de coach personal. Son dos cosas que van muy de la mano, Ok. aunque no las dos van en la dirección como se pretende. Cuando se es asesor financiero, tú le vas a enseñar a la persona cómo poder realizar tu presupuesto y de acuerdo a las cifras que tú vas recibiendo, le vas ahormando ese presupuesto, sugiriéndole, en ningún momento mandándole, porque eso no lo podemos hacer, Sugerencia. sugiriéndole Decisión. que para poder acortar y poder ahormar el presupuesto a la cifra que tú estás ingresando, realices un corte de gastos en determinadas áreas. Cuando se es asesor o coach, tú tratas de llevar a esa persona a dejarle saber cuáles son las condiciones que esa persona tiene y que no ha descubierto o no ha querido sacarlas o no ha podido o no se ha dado cuenta, y poder tal vez explotar dones que el Señor le ha dado que no los ha sabido explotar lo suficiente y que le van a permitir que mañana pueda optar por una mejor posición donde está trabajando y lógicamente un mayor ingreso. Entonces, en ese sentido, es ayudarle. En ningún momento es darle la solución, porque Guiarle. eso depende de cada persona. De cada Sí, ayudarle ¿Qué a es lo que la organizar. persona tiene? Sí. Y no es cuestión de magia. No, es un trabajo, un que esfuerzo. Por arte de magia, Gabriel Velázquez, ¡pum!, No. le solucionó el problema por un lado financiero Sí. y por el otro lado todos sus problemas que tiene a través de todos los años, ¿no? Sí. Es un diálogo. Claro. Es como cuando tú te sientas con tu esposa a dialogar sobre algo y Correcto. los dos se sinceran. Sí. Aquí es casi que una confesión, sin que sea realmente eso, aunque sí es una confesión, Sí. porque cualquier cosa que el coach, que Ujú. es Sí. la persona a la cual uno le está ayudando, le Ok. deja conocer, es un secreto, es tanto que debe ser respetado que en ningún momento De lo gran puede uno importancia. usar para De gran nada. importancia. Entonces quiere decir que
un coach puede hacer que una persona que tenga un negocio, y ya nos quedan ya un minuto. Sí, pueda solucionarle al trazarle tal vez alguna propiedad o algún endeudamiento que tenga en algo, en una solución. Sí, todo se extiende dependiendo del caso individual. Correcto. Si tú, por ejemplo, que tienes tu compañía, al mismo tiempo tienes un lote, Sí. Un ejemplo muy rápido. Correcto. Y tú quieres ampliar tu negocio, hay que mirar cuáles son las mejores posibilidades. Si utilizar un préstamo por el buen crédito que tú tienes en el banco, Sí. o vender el lote, Ajá. que hasta ese momento o en ese momento ya adquirió su mayor valor comercial. Correcto. Entonces lo que tú Excelente. tienes ahí es algo que podrías utilizar sin que te pueda costar, sin que te vaya a costar Ajá. nada, Algo más caro en el a futuro. cambio de ir a pedir un préstamo en donde tienes que pagar un 8 o un 10% anual. Sí. Y de eso podemos hablar más Y vamos a continuar, sí. en otros, sí, porque Sí. ya se nos acabó el tiempo, así que aquí pueden surgir muchas ideas, se pueden poner varios ejemplos que la gente los puede aplicar a Correcto. su vida Sí. y pues que estén en sintonía siempre de la 91.9 FM Radio Amor y escuchando más aquí con este asesor y coach financiero Gabriel Velázquez aquí en Radio Amor. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, hermana. Lo mismo, hermano Lorenzo. Cualquier persona que bien tenga puede comunicarse conmigo. Le doy mi teléfono 225-205-2421. Así es. 205-2431. Gracias por estar en Conversando y que Dios les bendiga. Bendiciones. Radio Amor 91.9 FM presentó el programa Conversando. Programa de interés familiar y social. Cada sábado te esperamos por esta misma emisora, de 12 a 1 p.m., con un tema diferente y nuevos invitados. Será hasta el próximo sábado, con otra edición más.